El plexo cervical. El plexo cervical está constituido por dos partes. Hoy estamos en el sueño de Valentina. Vamos a ver qué sueña este niño. Yo soy su subconsciente. Vamos. Hola, mi nombre es Ashley Valentina Mendoza Ponce. Pertenezco de la Universidad Laica Loyola del Faro de Manabí. Estoy cursando actualmente primer semestre. Estoy en primero C de anatomía y el día de hoy les voy a hablar sobre el plexo cervical. Plexo cervical. ¿Cómo se forma? Bueno, el plexo cervical se forma por la sinapsis de las ramas ventrales o anteriores de los nervios espinales que van desde C1 hasta C4 y en una pequeña porción que interviene en C5. Para un mejor estudio lo vamos a dividir en dos partes, es decir, un plexo superficial y un plexo trasero. El plexo cervical superficial, el cual es únicamente sensitivo, va a inervar a la piel del cuello, parte de la cabeza, una pequeña porción del tórax y al hombro. El plexo cervical profundo, que es únicamente motor, con excepción de uno de sus ramos, que es el nervio frénico, que este de aquí es mixto, el cual cabe recalcar que es el ramo más importante que dará el plexo cervical. El plexo cervical superficial, el cual es importante recordar que es sensitivo. ¿Pero a qué nos referimos con que es sensitivo? Esto quiere decir que sus ramos no se van a dirigir a ningún músculo, sino que van a llegar directamente a la piel. El plexo cervical superficial presenta ramas colaterales, las cuales a continuación voy a escribir. Un punto que es de mucha relevancia es el punto de ER. ¿Qué es el punto de ER? Bueno, este es el punto exacto donde emergen los nervios propios del plexo cervical. ¿Cuál es su ubicación? Su ubicación es una línea imaginaria que parte desde la apófisis mastoides hasta el tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical. Se ubica de 2 a 3 centímetros encima de la clavícula. ¿Y cuál es su importancia clínica? Bueno, su importancia es que aquí, desde este punto, es mucho más sencillo estimular el plexo braquial con impulsos eléctricos. ¿Cómo nacen o de dónde se originan estos ramos del plexo cervical superficial? Bueno, a continuación les daré una explicación más detallada. Entonces, tenemos a C1, C2, C3 y C4. C1 dará una rama descendente, la cual se conectará con C2. C2, por el contrario, da una rama ascendente que se conecta con C1 y una rama descendente que se conecta con C3. De la misma manera, C3 dará una rama ascendente que se conecta con C2 y una rama descendente que se conecta con C4. Es así como se forman las asas. El asa que se encuentra entre C1 y C2 se conoce como asa del axis. La que se encuentra entre C2 y C3 se la conoce como asa del axis. El asa que está comprendida entre C3 y C4 se la conoce como tercera asa. Ahora sí, ¿cómo nacen estos ramos? Bueno, del asa que se encuentra entre C2 y C3, es decir, el asa del axis, van a ser el primer ramo que tiene una dirección transversal u horizontal, conocida como el nervio cervical transverso. Luego presenta dos ramas ascendentes, es decir, que se dirigen hacia arriba, que nacen del asa del axis. La primera que presenta es el nervio auricular posterior o parotidio. La segunda rama que presenta es el nervio occipital. Y por último, la rama presenta una rama descendente que se va a encontrar ubicada en la tercera asa. Este de aquí es el nervio supraclavicular. Vamos a hablar de los ramos del plexo cervical superficial. ¿Cuál es su trayecto? Bueno, empecemos con el nervio cervical transverso, el cual perfora la fascia cervical superficial y va a discurrir superficial a esta fascia y profundo al músculo platysma mioides. Bueno, camina en sentido horizontal sobre el músculo esternocleidomastoideo y por debajo de la vena tubular interna. Un dato importante es que todos estos ramos del plexo cervical superficial nacen del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Ahora vamos a hablar del nervio auricular mayor. Un dato importante, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno,
Este nervio nace del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y lo cruza en X. Es de esta manera que llega a inervar a la región parótida, en el ángulo de la mandíbula y la parte posterior inferior de la oreja. Ahora vamos a hablar del nervio occipital menor. Este sigue oblicuamente hacia arriba y hacia atrás el borde posterior del esternocleidomastoideo. Penetra en la fascia cervical superficial e inerva a la parte lateral de la piel de la región occipital y la parte posterior de la oreja. Por último, tenemos al nervio supraclavicular. Este de aquí desciende oblicuamente hacia abajo y hacia adelante, siguiendo el borde posterior del esternocleidomastoide. Perfora la fascia cervical superficial y se distribuye en tres ramos: un ramo medio, un ramo intermedio y un ramo medial. Ahora voy a hablar sobre el plexo cervical profundo. El plexo cervical profundo está formado de la misma manera por C1, C2, C3 y C4. Entonces, el plexo cervical profundo va a presentar dos ramas ascendentes, dos ramas descendentes, dos ramas internas y dos ramas externas. Recordemos que C1 se une con C2, C2 presenta una rama ascendente que se une con C1 y con C3, y una descendente que se une con C3, el C3 presenta una rama ascendente que se une con C2 y una descendente que se une con C4, y C4 presenta una rama ascendente que se une con C3. Entonces, vamos a comenzar con las ramas ascendentes, que son dos. Está el nervio recto lateral y el nervio recto anterior menor. Ahora, de C3 y C4 van a ser el nervio más importante, que es el nervio frénico. Este es un ramo descendente. Ahora, de C1, C2 y C3 se va a formar un gran elemento conocido como asa cervical. Pero, ¿cuál es la función del asa cervical? La función del asa cervical es dar inervación a todos los músculos de la región infrayoidea, excepto el músculo tiroideo. Pero, ¿qué músculos conforman esta región infrayoidea? Esta región está formada por el músculo esternotiroideo, esternocleidoideo y el músculo omoioideo. Ahora, en sus ramas internas tenemos al nervio largo de la cabeza, que nace de C1 y C2, y de C2 y C3 nace el nervio largo del cuello. Sus ramas externas tenemos que de C3 y de C3 y de C4 nace el nervio romboides, angular y trapecio, y de C2 y C3 nace el nervio esternocleidomastoide. Ahora sí vamos a hablar del nervio frénico, el nervio o el ramo más importante que va a dar el plexo cervical. El nervio frénico, su relación más importante que presenta, se encuentra en el cuello. Este nervio camina sobre el músculo escaleno anterior, lateral al paquete vasculonervioso del cuello. Desciende en el cuello y es cruzado oblicuamente por la arteria supraescapular y cervical transversa. Sigue descendiendo a la altura de la arteria subclavia. Aquí forma una pequeña asa, conocida como la asa frénico-simpática. Sigue descendiendo anterior a la arteria subclavia y posterior a la vena subclavia. Y es de esta manera que ingresa al tórax y aquí cambia la historia, porque aquí se divide en un nervio frénico derecho y nervio frénico izquierdo, los cuales presentan trayectos diferentes. El nervio frénico derecho, bueno, este de aquí se va a insertar entre el tronco venoso brachiocefálico derecho y la pleura parietal del pulmón derecho. Sigue su trayecto y se ubica entre la vena cava superior y la pleura parietal del pulmón derecho. Continúa descendiendo y esta vez lo hace entre la pleura parietal de la cara mediastínica del pulmón y el pericardio fibroso del corazón. Continúa y este nervio sale del tórax a través del hiato de la vena cava inferior y es aquí donde pasa finalmente a llegar al abdomen. Porción cefálica del sistema nervioso autónomo. El sistema cefálico comprende tres ganglios principales que se encuentran unidos al tronco simpático cervical por el plexo carótido interno y por el de la arteria menina.
Los tres ganglios del simpático cefálico son el ganglio ciliar, el ganglio pterigopalatino y el ganglio óptico. Cada uno de ellos posee ramos comunicantes o aferentes y ramos periféricos o eferentes. El ganglio ciliar. El ganglio ciliar es pequeño, cuadrilátero, se encuentra alargado de anterior a posterior y aplanado transversalmente. Está situado en la cara lateral del nervio óptico, unos 7 u 8 milímetros anteriormente al conducto óptico. Bueno, referente a o respecto a sus ramos aferentes, presenta tres, que es la raíz parasimpática u oculomotora, la raíz sensitiva nasociliar y la raíz simpática. El ganglio pterigopalatino. Es un abultamiento que se encuentra en el extremo anterior del nervio del conducto pterigoideo. Está situado en la pared posterior del trasfondo de la fosa infratemporal, en la fosita infundibular que continúa el conducto pterigoideo. El ganglio es de forma cónica y está unido al nervio del conducto pterigoideo por su vértice, que está orientado posteriormente. Este ganglio recibe el nervio del conducto pterigoideo. Este nervio está formado por la unión del nervio petroso mayor, ramo del nervio facial, del nervio petroso profundo, que es ramo del nervio glosofaringeo, y de un ramo simpático precedente del plexo carótido interno. Respecto a sus ramos eferentes, bueno, el ganglio pterigopalatino se incorpora al nervio pterigopalatino que desciende en lateral o anteriormente a este, que es donde se adhiere. Este ganglio termina en la mucosa buconasofaríngea. Estas otras fibras eferentes del ganglio, bueno, en conexión con el nervio facial, se encuentran en conexión con el nervio facial mediante el nervio petroso mayor, y es aquí donde se incorporan, pero indirectamente, a través del nervio maxilar, al ramo orbitario de dicho nervio y por medio del nervio lagrimal, con el cual se comunica a la glándula lagrimal. El ganglio óptico es un corpúsculo de 2 a 3 milímetros de diámetro que se encuentra situado inferiormente al agujero oval sobre la cara medial del nervio mandibular. En este ganglio termina un ramo nervioso formado por la unión del nervio petroso menor, el nervio petroso profundo y un ramo simpático del plexo que rodea la arteria meningia media. Los ramos que salen del ganglio óptico discurren hacia los ramos sensitivos del nervio mandibular, en particular al nervio auriculotemporal. Estos últimos nervios son los que inervan con él la glándula parótida. Días después, 2000 años más tarde. 6 horas y media después, algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día, cuarto día, unos momentos después. El examen. Ya estoy listo para el examen.